El alcalde de Charlottesville, el demócrata Mike Signer, calificó de acto terrorista el atropello que provocó la muerte de una mujer de 32 años y dejó más de 20 personas heridas durante los enfrentamientos registrados entre activistas de extrema derecha y miembros del movimiento Black Lives Matter. Condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. Barack Obama escribió que nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, su historia o su religión. Señaló que si alguien puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar. Es casi normal para nosotros ver cómo dentro de nuestras sociedades los individuos se organizan e identifican en torno a grupos. Pero también es usual ver cómo miembros de diferentes grupos y subgrupos se enfrentan unos a otros. Supremacistas blancos pelean contra libertarios en Estados Unidos, británicos y franceses buscan construir un muro para evitar la llegada de inmigrantes a sus territorios, o en Colombia, partidarios de una cierta ideología política expulsan de una marcha a reconocidos contradictores de su máximo líder. Pero tales diferencias e identificaciones entre grupos no necesariamente tienen el rasgo de violencia extrema y evidente de las confrontaciones. El solo hecho de utilizar con significado palabras como nosotros y ellos, de escoger un vestuario con símbolos distintivos, de hacer bromas sobre ciertos grupos en las que se generalizan rasgos y se hace burla de ellos, son muestras de que para los individuos sociales es natural el fenómeno de formar grupos, identificarse con ellos y en algunas ocasiones trazar rivalidades con los que se consideran miembros de otros grupos. La psicología social experimental ofrece maneras de entender y posiblemente intervenir sobre tales fenómenos. Para la psicología social experimental, la formación de grupos sociales usualmente está acompañada de la creación de sesgos intergrupales, es decir, maneras de pensar, evaluar, responder emocionalmente y actuar hacia miembros de otros grupos que son discriminatorios o injustas, mientras que son exageradamente positivas hacia los miembros de nuestro grupo. Es la existencia de estos sesgos intergrupales lo que explicaría el origen de las actitudes negativas que solemos tener hacia los miembros de los que consideramos otros grupos, y que tienen muchas maneras de expresarse, desde cosas tan graves como el asesinato hasta cosas menos extremas como la burla o la mera diferenciación mediante símbolos, así como el origen de actitudes demasiado positivas o condescendientes con los que consideramos miembros de nuestro grupo. Entonces, ¿por qué formamos grupos? Parece ser un hecho que los seres humanos dependemos unos de otros para sobrevivir. Cuando bebés sería casi imposible que pudiéramos conseguir alimento, refugio y defensa, al menos hasta el momento en el que pudiéramos siquiera desplazarnos de manera óptima. Pero no solo cuando bebés necesitamos de otros. Por ejemplo, los grupos sociales nos proveen de recursos sofisticados que no podríamos conseguir por nuestros propios medios, nos proveen de cuidado cuando estamos enfermos y en general nos permiten conseguir objetivos que serían imposibles de concebir por un individuo solo y aislado. Este fenómeno, denominado interdependencia, puede explicar por qué sentimos alegría y placer en compartir con los demás y por qué a veces nos esforzamos tanto por vernos bien ante los ojos de los otros. Pero no todas las interacciones con los demás son benéficas para un individuo. Así como un individuo puede ayudarnos, proveernos de recursos o cuidado, también puede traicionarnos, quitándonos nuestros recursos y aprovechándose de nosotros. Por ejemplo, si en nuestro grupo empezamos un proyecto colectivo, alguien podría aprovecharse de nuestro esfuerzo evitando hacer su parte. Esta es otra razón por la que buscamos formar grupos, porque consideramos que los lazos que mantienen al grupo junto nos aseguran, en alguna medida, que el grupo funciona como una comunidad en la que todos los miembros confían y están obligados a cumplir los tratos de manera mutua. Pertenecer a un grupo también tiene consecuencias psicológicas importantes relacionadas con la identidad personal. Según la teoría de la identidad social, la identidad de un individuo siempre dependerá en alguna medida de su pertenencia a ciertos grupos sociales. Así, pertenecer a un grupo también tiene un rol crucial en la manera en la que construimos nuestra identidad. Pero, así como nosotros tendemos y nos esforzamos por formar tales comunidades de confianza mutua, y en ese sentido establecemos relaciones dentro de nuestro grupo, es decir, intragrupales, los otros individuos también lo hacen, muchas veces fuera de nuestras comunidades. Así,
también establecemos relaciones fuera de nuestro grupo, con los miembros de otro grupo, es decir, relaciones intergrupales. ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes grupos? La relación grupal más usual y más estudiada desde la psicología social experimental es la de competencia. Normalmente, los individuos enmarcan las relaciones con los individuos de otros grupos en un contexto en el que se ven a sí mismos compitiendo por algún recurso, donde recurso no necesariamente es un recurso material, sino que puede ser un recurso simbólico, como la fama, el prestigio o el poder. El modelo instrumental del conflicto de grupo propone que el deseo por un recurso, principalmente si es escaso o limitado, sumado a la presencia de un grupo que, al menos potencialmente, pueda considerarse como un posible competidor por tal recurso, genera en los individuos creencias negativas hacia los miembros del otro grupo, del tipo, si el otro consigue algo, yo ya no podré tener ese algo, lo que a su vez puede llevar a desprecio y discriminación hacia los miembros de ese otro grupo. Así, por un lado, pertenecer a un grupo nos ubica en una comunidad para tener interacciones basadas en la confianza mutua y nos ayuda a determinar nuestra identidad personal. Por otro lado, nos hace proclives a contextualizar nuestras relaciones con los otros grupos en términos de competencias. La unión de estos dos factores favorece el origen de los sesgos intergrupales. Un sesgo intergrupal puede entenderse en términos generales desde 4 factores. Primero, una concepción sobre otro grupo que entiende que todos o la mayoría de sus miembros son casi idénticos en algunas características. Por ejemplo, considerar que todas las mujeres son iguales. Segundo, una especificación de esas características, usualmente exagerando rasgos negativos, que toman la forma de unas creencias sobre el otro grupo, creencias que se suelen conocer como un estereotipo. Por ejemplo, asumir que todas las mujeres son inestables emocionalmente, chismosas o manipuladoras con sus encantos. Tercero, esas creencias se acompañan de unas ciertas actitudes hacia los miembros del otro grupo, usualmente tendencias a juzgarlos negativamente y a tener reacciones emocionales negativas hacia ellos. Estas actitudes usualmente se denominan como un prejuicio. Por ejemplo, basados en el estereotipo de las mujeres, sentir desconfianza por las mujeres en general. Cuarto, los estereotipos y prejuicios usualmente se acompañan de discriminaciones, es decir, acciones negativas hacia los miembros del otro grupo. Por ejemplo, basados en el estereotipo y el prejuicio sobre las mujeres, decidir no contratar a una mujer para un trabajo por el solo hecho de ser mujer. Si bien hay muchas estrategias para intervenir sobre los sesgos intergrupales, una de las que parece ser más promisoria es la de la identidad común intragrupal. El mecanismo de intervención que plantea esta estrategia es que podemos suponer que al tomar dos grupos entre los que se presentan sesgos intergrupales y reunirse en un mismo grupo, se va a disminuir el sesgo intergrupal. Pues al tomar sujetos sobre los que se tenían prejuicios y estereotipos negativos y ahora considerarlos como miembros de mi grupo, necesariamente tengo que empezar a cambiar mis prejuicios y estereotipos a unos, al menos, menos negativos. La estrategia general es la de la superordinación, es decir, crear un grupo más grande diferente a los dos anteriores. En un estudio famoso sobre superordinación, se dividía a los participantes en dos grupos que tienen que desarrollar la misma tarea, pero de manera independiente. En este caso, ordenar unos objetos de acuerdo a su importancia para sobrevivir en el invierno, suponiendo que son sobrevivientes de un accidente de avión. Los experimentadores inducen una cierta identidad grupal en cada grupo, haciendo que se den un nombre grupal. Al terminar la tarea, los dos grupos se reúnen en un mismo grupo superordinado, que ahora escoge otro nombre y desarrolla la misma tarea, pero ahora como un solo grupo. Los resultados mostraron que el grupo superordinado presentó menores índices de sesgo intergrupal al comparársele con la situación en la que se mantenían los dos grupos o la situación en la que los participantes interactuaban en tanto individuo. Si bien la formación de grupos sociales es algo inevitable por las ventajas y roles sociales y psicológicos que cumple la categorización social, tal fenómeno también lleva a situaciones que pueden ser problemáticas para una sociedad, como el racismo o la xenofobia, anclados en el fenómeno de los sesgos intergrupales. Por esta razón, siempre será interesante y útil buscar maneras científicas de al menos mitigar esos sesgos, pero dentro de una aceptación de que siempre, como seres humanos, estaremos buscando maneras de diferenciarnos con los otros, pues es en esa diferencia que parece radicar nuestra misma individualidad, que es algo que queremos conservar y defender
a toda costa.